Desde la antigüedad, el corazón se asocia con las emociones, con el amor, la tristeza, la pasión, con el miedo. Y aunque hoy sabemos que las emociones nacen del cerebro, sigue habiendo cierto grado de realidad en que el corazón sufre por las emociones. Seguramente alguna vez escuchaste a alguien que murió de tristeza o se le rompió el corazón por algo. Puede pasar. Y aunque esto suene a metáfora, puede pasar literalmente. Hoy, en Cardiología sin guardapolvos, te voy a contar qué es el síndrome de Takotsubo, cómo se diagnostica y cómo se trata. Y quédate hasta el final, que voy a contarte dos casos reales que tuve que atender y que ejemplifican perfectamente cómo las emociones pueden afectar nuestro corazón. El síndrome de Takotsubo, o mejor conocido como miocardiopatía por estrés, parece más sacado de un poema que de un libro de medicina. Imagínate lo siguiente: el corazón cambiando de forma después de haber sentido una emoción fuerte. El nombre Takotsubo viene del japonés. Tako significa pulpo y tsubo significa vasija. Los médicos japoneses que describieron este síndrome por los años 90 compararon el corazón con esta vasija que usan los pescadores japoneses para atrapar pulpos en el mar. Una base ancha y una punta finita. Pero lo curioso de este cuadro es que se asemeja muchísimo a un infarto agudo de miocardio. El paciente llega con dolor de pecho, tiene cambios en su electrocardiograma, tiene aumento de las enzimas cardíacas en el laboratorio, pero acá la diferencia más importante: sus arterias coronarias no son las responsables de este síndrome. No hay ni obstrucción, no hay un trombo que tape esas arterias. Y sin embargo el corazón está sufriendo. ¿Qué es lo que lo genera? Generalmente tiene que ver con un pico muy alto de estrés o con una emoción muy fuerte. Una pérdida, una discusión, una cirugía, un cambio de trabajo. Situaciones donde el cuerpo libera una cantidad importante de adrenalina u otras hormonas del estrés, que literalmente aturden al músculo cardíaco. El corazón queda paralizado en una parte y sigue latiendo con dificultad en otras. Se ve mucho en mujeres posmenopáusicas y en personas que han sufrido algún estrés emocional que por ahí para algunos puede parecer inofensivo, pero para esa persona no. Y esto nos hace acordar que no todos reaccionamos igual al estrés. Durante mucho tiempo la medicina separó el cuerpo de la mente, como si fuesen dos entidades distintas, pero la realidad es que no. Con los años fuimos entendiendo que esto no es así, que todo el cuerpo y la mente funcionan como uno mismo y que las emociones fuertes también pueden traer problemas orgánicos, y principalmente en el corazón. El síndrome de Takotsubo es un ejemplo extremo de esto. Una emoción fuerte, una pérdida pueden dejar una huella en tu ecocardiografía o en tu resonancia. Tampoco hace falta llegar a un extremo como este síndrome. El estrés sostenido, la angustia prolongada, la ansiedad puede traer consecuencias en tu corazón que no va a cambiar su forma, pero sí su manera de latir. Cada vez que tu cuerpo siente enojo, frustración, angustia, tu corazón late más rápido y más fuerte. Y eso, si lo sostenés en el tiempo, es perjudicial. Por eso cuando hablamos de corazón y de su salud, no solo depende de colesterol, de glucemia, de presión arterial, también depende de cómo vivimos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos y cómo sentimos. El Takotsubo nos recuerda que el corazón no es solo una bomba que impulsa la sangre. También es un reflejo de cómo vivimos y cómo nos sentimos. La gran noticia con todo esto es que es un síndrome completamente reversible. La gran mayoría de los pacientes recupera su función después de un tiempo y tiene una vida completamente normal. Durante la internación de estos cuadros, el tratamiento es más o menos parecido al del infarto. Se controla la presión arterial, se controla la frecuencia cardíaca, la búsqueda de complicaciones y la aparición de insuficiencia cardíaca. Pero acá cambia mucho el enfoque respecto al infarto. En el infarto nosotros tratamos de mejorar sus factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo la glucosa o el colesterol, pero acá el enfoque es completamente distinto. Acá tenemos que atacar cuál es la causa emocional que llevó a esto. Y no es solamente desde la cardiología. Hay que apoyarse en especialidades como psicología o psiquiatría para el tratamiento y la prevención a futuro de nuevos episodios de estrés o de angustia que pueda presentar el paciente. Y en este caso, cuidar el estrés también es prevención cardiovascular.
Les voy a contar dos casos que tuve en mi práctica profesional. El primer caso es una paciente que se llama Ana, tiene 68 años. Vino a consultar a la guardia externa porque tenía un dolor de pecho hace un par de horas que no la dejaba tranquila. Como cualquier paciente que con un dolor que potencialmente puede ser cardíaco, se le hizo un electrocardiograma que mostraba cambios compatibles con un infarto. Se le hizo un análisis de sangre, el cual presentaba enzimas cardíacas elevadas y por todo esto, se le hizo un cateterismo cardíaco buscando alguna arteria tapada y no se encontró nada. Estaba completamente destapadas todas las arterias. Reinterrogándola, nos cuenta que hace 2 días se había muerto su gato de 15 años de edad. Ella hace rato que vivía sola porque es viuda, sus hijos se habían mudado hace mucho y su único compañero todos los días era su gato. Y como les dije antes, hace 2 días había fallecido. Entonces, reinterpretando el cuadro, realizándole los estudios pertinentes, descubrimos que tenía un cuadro compatible con Takotsubo. Ana se fue de alta a los días y recuperó la función de su corazón sin ningún problema. El caso 2 es María, de 25 años, estudiante en la universidad que vive para estudiar. Duerme poco, se acuesta tarde porque se queda estudiando hasta las 3 de la mañana, come lo que puede, no hace ejercicio, vive estresada en relación a eso. Un día antes de un examen empezó con palpitaciones, con taquicardia, con dolores medios inespecíficos en el pecho. Consultó a la guardia externa, tenía un cuadro compatible con Takotsubo, pero mucho más leve que el de Ana. María empezó después de su episodio con terapia psicológica y mejoró mucho su rutina, entendió que todo eso la estaba llevando al colapso y hoy anda mucho mejor. 2 historias distintas, una marcada por el duelo y otra por la exigencia, pero el desenlace es el mismo. El corazón termina sufriendo por las emociones. Para cerrar, el síndrome de Takotsubo es otra manera en la cual el estrés puede influir en tu corazón. Tampoco hace falta pasar por una tragedia para llegar a este síndrome. Pueden pasar cosas que a uno le parezcan leves, pero para esa persona le desencadena un cuadro de Takotsubo. En Kairos, que es mi clínica virtual de prevención cardiovascular, trabajamos justamente en esto. Ayudarte a construir hábitos que reduzcan tu estrés, mejoren tu sueño y te preparen mejor para situaciones tan extremas. Si te gustó este episodio y conoces a alguien que le pueda servir, compartíselo y déjame en los comentarios si alguna vez te pasó algo por el estilo. Nos vemos la próxima.